La era Brezhnev. El ucraniano Brezhnev, nacido el 19 de diciembre de 1906, fue ingeniero. Fue ingeniero metalúrgico, militar y gobernante. Ya para 1959, Brezhnev era el secretario segundo del Comité Central de la Unión Soviética y para 1960 se convierte en jefe del Estado. Brezhnev siempre fue leal a su mentor, Nikita Khrushchev, pero en el 63 hace parte de un complot para reemplazar al mismo. Aprovechando que Khrushchev estaba fuera del país, el golpe se ejecuta y Brezhnev se convierte en primer secretario del partido. De ahí hasta 1982 gobierna el país bajo el liderazgo colectivo, que consistía en que ninguna persona podía ostentar los dos cargos más importantes del poder, es decir, el del secretario general y el primer ministro. En lo económico, Brezhnev tuvo un estancamiento político y militar. Después de la muerte de Stalin, el país que Stalin dirigía estaba económicamente en crisis. Los sueldos de los obreros eran muy bajos, los métodos usados para la agricultura seguían siendo muy rudimentarios para la época. Lo que principalmente habían trabajado Khrushchev y Brezhnev era tener una coexistencia pacífica con Occidente, para así lograr dar mejoras a este sistema, lo cual en principio se logró teniendo una mejora en la economía, pero no se logró catapultar, ya que en el 72 la agricultura entró en crisis. Esta crisis se dio principalmente por factores externos, como la carrera armamentista con los Estados Unidos, la intervención en Praga y Afganistán y el poco cambio de dirigentes políticos. Y además, el 40% del presupuesto soviético iba directo a la defensa. Por consecuencia, las importaciones tuvieron que subir cuantosamente, lo cual perjudicó a la economía comunista soviética. Otro factor que afectó a la economía fue el rápido crecimiento industrial que Brezhnev se había propuesto, lo que provocó un estancamiento en la economía ligera, y hizo que el gran número de habitantes del país no se vieran satisfechos. A pesar de los intentos de Brezhnev y sus dirigentes por renovar las reformas, no se logró salir de ese estancamiento sino hasta la llegada de Gorbachev con su política perestroika. Lo lejano que estaba la Unión Soviética de Estados Unidos en términos de desarrollo era algo sorprendente. Por eso, en vez de lograr la igualdad de clases que Stalin había casi, por así decirlo, logrado en su periodo, lo único que se logró en el periodo de Brezhnev fue alejarse del comunismo y se caminó hacia una mayor desigualdad de clases. La política de exterior de Brezhnev. Las pretensiones de Brezhnev inicialmente eran las mismas que las de Khrushchev. Mediante la distensión, lograr restablecer relaciones con Occidente, por lo cual se demostró mediante el Tratado de Prohibición a Ensayos Nucleares, los acuerdos de Helsinki y la instalación de la línea telefónica entre la Casa Blanca y Kremlin. Pero esos intentos que se trataron de hacer para llegar a una coexistencia pacífica no se dieron, ya que la hostilidad entre esos dos países nunca se detuvo, ya que cuando llegó Carter a la presidencia de Estados Unidos, la hostilidad hacia los soviéticos volvió a crecer. Además, la intromisión soviética en países descolonizados de Oriente Medio y de Latinoamérica nunca paró, y el apoyo a guerrillas comunistas se extendió por todo el mundo. Especialmente, ese apoyo lo dio el KGB, que era lo que equivalía a la CIA, pero en la Unión Soviética. Esto también se demuestra claramente con el apoyo de dictaduras revolucionarias como las de Irak y Siria. Pero también tuvieron derrotas como en Indonesia en 1965. La doctrina Brezhnev consistía en que los soviéticos estaban autorizados para entrar en cualquier país que hiciera parte del Pacto de Varsovia. Los soviéticos entrarían si ven que algún país de este bloque se estaba desviando de las ideas originales soviéticas, como ocurrió en Checoslovaquia. La invasión a Checoslovaquia es la llamada Primavera de Praga. ¿Por qué se dio?
Pues en Checoslovaquia había predominado el comunismo desde 1957 con Antonín Novotný, el cual fue obligado a abandonar su cargo en 1967 por el estancamiento en el que el país había caído. Ahí fue cuando llegó Dubček, que al principio fue apoyado por Brezhnev y por los soviéticos, pero al ver la ideología más socialista que comunista, Brezhnev decide invadir el país checo con las tropas del Pacto de Varsovia. Esa invasión finalizó con la llegada de Husak como primer secretario del Partido Comunista en Checoslovaquia. Desde finales de los 60, cuando la Unión Soviética había logrado equilibrar el poder militar con EU, las intenciones de este eran las de dejar de lado a China, país con el que tuvo una muy buena que a pesar que fue comunista nunca tuvo una muy buena relación. Otros puntos que se pueden tener en cuenta de la política exterior de Brezhnev es que para su tranquilidad se logró llegar a reconocer la división de Alemania. Además, las relaciones tecnológicas e importaciones de Occidente se mejoraron. Esto se demuestra cuando llegó la Pepsi Cola al país soviético. La guerra civil en Afganistán. Afganistán siempre se ha considerado un país tapón, es decir, un país sin grandes mayorías ni una idea determinada. Desde que se le reconoció como país independiente por parte de los soviéticos, llegando a los 20, comenzaron a depender en parte de estos mismos. Esto se intensificó cuando Pakistán le cerró la frontera a Afganistán por problemas territoriales. De ahí en adelante, más del 43% de las importaciones que llegaban al país afgano venían de la Unión Soviética. La veniente crisis económica del país y la división de ideologías hizo que en 1973 se diera el golpe de Estado apoyado por la Unión Soviética, dada por el primer ministro Daoud, proclamando una república nacionalista. Al llegar al poder, en vez de seguir esa ideología que los comunistas soviéticos querían, siguió una idea revolucionaria. Por eso, en 1978, una revolución liderada por Taraki y Babrak Karmal le desplazó y se estableció un gobierno también revolucionario y dirigido por Taraki. Esta revolución que él propuso, pues que Taraki propuso, chocó de inmediato con la cultura tradicionalista de Afganistán, porque sus reformas incluían alfabetización a todos, secularización y salarios mínimos, cosa que en la cultura de Afganistán nunca se había dado. Otra cosa que también incrementó ese choque fue que tuvo problemas con las demás personas del partido, hasta el punto que tuvo que eliminar 4 de sus ministros. Pero esa revolución comunista que había sido apoyada por la Unión Soviética finalmente se había dado. Amin, que también hacía parte pues, de ese liderazgo colectivo entre Taraki Karmal y pues Amin, durante un viaje de Taraki a Cuba, en la conferencia de países no alineados, asesinó a 4 altos oficiales de confianza de Taraki. Y cuando este llegó al país, llegó en un ambiente golpista. Y el 14 de septiembre de 1979, Taraki es arrestado por partidarios de Amin y posteriormente, en una fecha aún no esclarecida, es asesinado. Amin llega a ser primer ministro y con él se inicia una serie de aperturas hacia Occidente, con lo cual la Unión Soviética reacciona inmediatamente enviando tropas al país islámico, derrocando y asesinando a Amin. Todo esto protegido por el tratado de amistad que habían hecho con Taraki 2 años atrás. Cuando Amin es asesinado, Karmal es nombrado presidente por parte del Consejo Revolucionario y los soviéticos pasan a ocupar definitivamente Afganistán. La reacción de Estados Unidos fue enviar ayuda militar a grupos rebeldes que evitaban acogerse al nuevo gobierno de Karmal. Las armas llegaban por medio de Pakistán, que, al igual que Irán, mantenía buenas relaciones con los estadounidenses. Ya en 1989, Gorbachev ordena el retiro de las tropas, perdiendo así el Partido Democrático Popular de Afganistán a su mayor aliado. La guerra civil en Afganistán se extiende hasta 1992 con la derrota del Partido Democrático Popular de Afganistán y la victoria de los mujahidines,
y se proclama así el Estado Islámico. Este Estado Islámico es derrotado en 2001, cuando Estados Unidos derrota a los talibanes y ocupa el país.